Bueno, vamos a ver, el doctor de la Morena nos trae tales sabios, tales médicos sabios, que luego nos empieza a dar el currículum y llama gente quejándose. Es que yo nunca lo alcanzaré. ¿Así? Claro, es un abuso de autoridad. O sea, dice, no, es que lo conozco de siempre, pero este es doctor que a tu programa no puede venir. Hombre, ya, pero más que las primeras figuras mundiales. Pero tú fíjate que es que nos escuchan muchos médicos, muchos Muchísimo. médicos jóvenes y gente que estudia medicina. Y dices, qué listón, ¿eh? Bueno, pero vamos a continuar en esa línea de exigencia porque para abaratar siempre hay tiempo. Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos como invitado al doctor Ricardo Sáenz de la Cuesta. El doctor es... vamos a hablar además de un asunto que es de absoluta actualidad. En la Crónica Rosa, la mitad del tiempo ya tenemos que hablar de esto, porque la gente se queda embarazada muchísimo más tarde que antes y las complicaciones derivadas de que no se cumple, digamos, el ciclo natural de cuando la gente vivía 40 años. Es que estamos viviendo 80. Entonces, claro, todo ha cambiado, también el embarazo, pero eso ha supuesto un montón de problemas añadidos, de enfermedades, etcétera. O sea que, bueno, en primer lugar, bienvenido. Muchas gracias. Haznos el currículum para... Bueno, el currículum de Ricardo es un currículum para estar horas hablando de él, ¿no? Pero pues, si lo hacemos en un minuto... En un minuto mejor todavía. Sí. Bueno, es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, con sobresaliente cum laude, premio extraordinario de la Facultad de Medicina. Luego estuvo en la Fundación Jiménez Díaz. ¿Cómo no? Y de allí luego se marchó a Estados Unidos, ha estado muchos años en Boston. Sí. ¿no? Es especialista en oncología ginecológica, es profesor en las universidades americanas, ¿no? Uh-huh. Ahora es profesor en España de la especialidad que él es el pionero. O sea, él ha hecho la especialidad en Estados Unidos y en España esa especialidad no existe. O sea, ¿Todavía? Estamos, claro, todavía, yo es lo que le estoy siempre diciendo a Ricardo, pero en fin, hay que convencer a nuestras autoridades académicas. Al final lo único que funciona en esto y en la política es los medios de comunicación. Si estás en los medios, estás, y si no, no existes. Para los políticos es así. Pues igual, pues entonces hay que convencer, ahora que estamos en el programa de radio, que como tú muy bien dices, lo oye todo el mundo, de que en España se tiene ya que poner la especialidad, y además teniendo a un señor que es especialista por Estados Unidos, que es profesor de esa especialidad en Estados Unidos. Bueno, por lo menos que se atienda al hecho claro, que habrá más que que pueden seguir esa línea. Exacto, hay muchas, que crear la especialidad, o sea, y tenemos la suerte de que Ricardo es uno de los números unos del mundo en esa especialidad. Bueno, vamos a ver, doctor, hay dos tipos de tumores y por lo tanto de problemas que se plantean en torno a todo el aparato reproductor de la mujer, sea con embarazo o sin embarazo, etcétera. Ya digo, con una expectativa de vida que solo en una generación es 15 años más que la anterior. Pero es que la anterior ya era 10 años más que la anterior. Es decir, prácticamente ha doblado la edad en 3 generaciones. La expectativa de vida de España, que en estos momentos es, en el caso de las mujeres, la más alta del mundo, solo unos meses detrás de Japón. Lo cual, sin soja, eso demuestra que, bueno, realmente las mujeres españolas son casi inmortales. Bien, pero eso supone también una serie de problemas derivados, lógicamente, del desarrollo de un aparato tan complejo como es el reproductor. Y hay 2 clases de tumores, los benignos y los malignos. Correcto, sí. Bien, vamos a hablar primero de los benignos que se pueden producir, o bien porque se producen, o bien también por esa edad en la que, por ejemplo, los embarazos pues son mucho más tardíos que antes y pueden tropezar con el famoso mioma, que es uno de los elementos que hay que explicar. O sea, díganos primero, ¿qué es un mioma? ¿Cuándo es peligroso un mioma? ¿Y qué hay que hacer con un mioma? Bueno, los miomas son, de hecho, el tumor más frecuente de la mujer dentro del útero. Prácticamente el 50% de las mujeres van a tener en un momento determinado un mioma. Y son tumores que en el 99,9% de los casos no se malignizan. Luego, básicamente, estamos hablando de un tumor benigno. Uh-huh. Son tumores que se asocian sobre todo a los estrógenos y a la progesterona, que son las hormonas femeninas de la mujer. Se alimentan de estas hormonas. Luego, generalmente dan la lata, efectivamente, antes de la menopausia, cuando están los ovarios funcionando. Y bueno, son tumores que generalmente la mayoría de las veces no dan síntomas ni dan problemas, pero cuando dan problemas pues pueden ser muy serios. Cuando en el embarazo concretamente, ya que hemos hablado del embarazo, los miomas normalmente ni crecen ni disminuyen, sino simplemente se quedan ahí, ¿no? Pero a veces sí crecen y crecen a la vez que el feto, con lo cual
presionan y es un problema, claro. Efectivamente, si los que crecen, que hay un porcentaje que crecen, pues pueden dar muchos problemas. Pueden dar dolor, porque al crecer pues se va disteniendo la cavidad del útero y entonces producen mucho dolor. Y a veces sangrado también, ese es otro de los síntomas. Y pueden provocar un aborto, o por lo menos, salvo que se tenga mucho cuidado de a lo mejor estar en la cama o completar el embarazo con muchísimo cuidado, ¿no? Bueno, sobre todo es la ubicación del mioma. Si el mioma está, digamos, dentro de lo que es la matriz, ¿no? Dentro de la matriz, que es el endometrio, que es donde se implanta el feto, entonces ahí sí que pueden dar abortos. Claro, hay abortos de repetición, porque empujan y no dejan implantarse bien al feto. Y eso es una de las indicaciones muchas veces de operarles antes de un embarazo, sobre todo si dan problemas de ese estilo. O entre un hijo y otro, si se ha manifestado y no se ha sabido, porque claro, nunca sabes si va a crecer o no va a crecer, y si crece, pues entonces para si hay un segundo hijo, entonces operar para prever esa presión posterior, ¿no? Para prevenirlo, sí, para que no dé ese prevenir. Yo también parezco un político. ¿Y se corrigen con cirugía o pueden estar ahí toda la vida y no dar problemas? La mayoría pueden estar ahí y no dan problemas, la gran mayoría. Cuando empiezan a dar problemas es cuando decidimos que hay que tomar alguna acción, se tratan. Y entonces se pueden tratar de varias maneras. Se puede hacer un parchearlo, como digo yo, pensando a lo mejor que una va a entrar en la menopausia y como dependen de las hormonas, si uno entra en la menopausia ya no crece ni dan síntomas, entonces a veces los mantenemos ahí con tratamiento médico. A veces con tratamiento médico que, hormonal, digamos, o antihormonal, si lo queremos llamar así. Hay veces que se puedan para frenar la progesterona. Eso es, para frenar la progesterona y el estrógeno, o los receptores, digamos, para que no haya tanta afluencia. ¿Y se puede malignizar? ¿Una mujer que tenga un mioma tiene que estar pendiente siempre de que ese mioma pueda acabar convirtiéndose en un tumor maligno, como ocurre con la mama, que muchas, pues tenemos los bultos clásicos que no se malignizan, no tienen por qué? El 99,9% de ellos, yo diría que no se malignizan. Hay un porcentaje pequeño, de menos de un 1%, que se malignizan, que es lo que llamamos sarcoma, es la palabra de la malignización del mioma. Y esto, pues como es muy frecuente, pues a veces se ve más de lo que parece. Simplemente por la frecuencia de los miomas, como he dicho antes, claro. El 50% de las mujeres tienen un mioma. Entonces se puede ver con más frecuencia, pero no porque sea muy frecuente, luego no pensamos en ello. Cuando pensamos en ello, suele ser en torno a la menopausia, mujer de unos 50 años o por ahí, donde el mioma empieza a crecer rápidamente. Eso es un síntoma de que se puede malignizar, porque ha crecido rápidamente en poco tiempo. Entonces, y en una edad que no es normal que crezca. Claro. En una edad que no es normal que crezca, pero ojo, porque en la perimenopausia hay un aumento paradójico de las hormonas antes de que deje de funcionar el ovario. Los ovarios en torno a los 40 empiezan a vaguear, por decirlo de alguna manera, y empiezan a vaguear, pero de repente en torno a la menopausia, antes de que dejen de funcionar, hay un aumento paradójico de esas hormonas y entonces los miomas pueden crecer. Luego es verdad que hay que tener un poco de cuidado ahí, porque... Es cuestión de atender al ginecólogo y que el ginecólogo esté un poco encima de esta cuestión, ¿no? Y muchas veces, de hecho, los diagnosticamos en quirófano. Porque claro, un mioma que crece rápidamente y que pues lo intentamos operar y cuando lo operamos es el patólogo al microscopio el que ve si es maligno, qué ha pasado o también, bueno, es que hay muchos, hay 4 o 5 de los benignos, y hay uno que, como el virus del papiloma humano es uno de los que más crecen, hay un tipo que es benigno, que es un condiloma genital, que es un tumor benigno que está asociado al virus. Explíquenos. Bueno, esto es un poco cambiando de tema, porque claro, esto es la patología del aparato genital femenino, es tan complejo y tan largo que podríamos estar aquí años explicándolo, ¿no? Y efectivamente el papiloma es más en relación con la citología, que es la prevención del cáncer de cuello uterino y del precáncer del cuello uterino y de los condilomas, que es muy frecuente, de hecho, en mujeres y en adolescentes. ¿Qué es un condiloma? ¿No? Bueno, un condiloma simplemente es un crecimiento anómalo en forma de papila del... Un tumor más. Pero del aparato genital externo más que nada y de la mucosa del cuello uterino y de la vagina y de la vulva. Estamos hablando ya no... Una inflamación. Bueno, un crecimiento. Un crecimiento. Es un crecimiento condiloma benigno, un crecimiento benigno producido por un virus,
O que hablando del tema que nos ocupa esta mañana, es el papiloma humano. Y esto sí que es de mucho interés, yo creo, general, porque el papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual muy, muy frecuente, la más frecuente que conocemos. Prácticamente el 80% de los hombres y mujeres que han mantenido relaciones sexuales en algún momento determinado en su vida han padecido o han tenido el condiloma, el HPV, el virus del papiloma. Y no se han enterado. Y la mayoría ni se entera, de hecho, porque no se manifiesta. Afortunadamente para los hombres, ellos no padecen con frecuencia esta enfermedad, pero sí la transmiten, son vectores, que esto hay que tenerlo en cuenta. Y la mujer la padece, sobre todo si se infecta con algunos, nosotros llamamos genotipos, que son tipos virales. Los condilomas, por ejemplo, son benignos, pero luego hay otros que son malignos, y esos son los que acaban produciendo un precáncer de cualquier zona del aparato genital donde ha estado en contacto ese virus, que ya puede ser el cuello, la vagina, la vulva, el ano, incluso la garganta, depende también de las prácticas sexuales, ¿no? Pero siempre asociada a una práctica sexual. Siempre asociada a una práctica sexual. Y como hoy en día la vacunación es a partir de a los 12 años, las niñas tienen una vacunación obligatoria del virus. Bueno, porque es cuando en España ahora empieza la actividad se sexual. Vacuna además a las niñas, al 50% de la población, para de esa manera evitar. A los niños no, aunque quizá también se les debería vacunar. Se les debería, porque vacunando a un niño indirectamente a lo mejor vacunas a muchas mujeres, ¿no? Claro. Yo siempre digo. Entonces yo creo que eso sería... Lo que pasa es que es un tema económico, la vacuna es costosa. Si consiguiéramos vacunar a todas las niñas... cada vez hay menos niños, si es que ya dentro de poco... No, pero es verdad. Ya con lo que nos clava Montoro, total, si es que es verdad, si dijeras hombre, son los niños de Argelia, que son 100.000... Yo hablaba de varones, pero quiero decir que ya niños y niñas hay pocos en España, pues ya los pocos que vamos a cuidarlos, ¿no? Sí, pero el coste se supone que es tan elevado que se hace eso, la mitad de la población, pero una vez que se ha diagnosticado ese virus, que la paciente lo tiene, tampoco te están dando una sentencia de muerte, ¿verdad, doctor? ¿Se puede eliminar con el paso de los años o es algo con lo que se va a vivir toda la vida? Bueno, hay que vigilarlo prácticamente toda la vida. Lo que sí que hay que entender es que el 97% o más de las mujeres lo controlan, son capaces su sistema inmune de controlar el virus y nunca dar la lata, así que en eso no hay que darle demasiada importancia más que la vigilancia. Hay un porcentaje pequeño donde el virus persiste dentro del cuerpo porque no es capaz uno de eliminarlo de alguna manera por su sistema inmune, y ese es el que acaba produciendo un precáncer y un cáncer con el tiempo, pero con el tiempo. No es una cosa muy rápida, luego no hay que asustarse porque es un proceso lento, tiene una biología lenta y entonces se puede prevenir. La prevención ideal es la primaria, que es la vacuna que hemos hablado. Claro. Pero si no, luego se puede vigilar. Claro. La vacuna y el preservativo. Bueno, déjeme brevemente, porque quiero que vayamos a los tumores malignos, que es lo que lógicamente preocupa más a la gente. Pero antes, solamente por la descripción, que siempre es muy bueno enterarse de lo que significan las cosas. ¿Qué son los teratomas y la endometriosis? Bueno, son dos enfermedades muy diferentes. La endometriosis es otra enfermedad muy frecuente en la mujer. Tiene una prevalencia, hablamos nosotros, cuando cogemos, por ejemplo, 100 mujeres en un momento determinado, si 15 tienen esa enfermedad, es la prevalencia. Y tiene como un 15% de prevalencia en la mujer premenopáusica, antes de la menopausia. Y está asociada a la menstruación, sobre todo. Son mujeres que de alguna manera tienen menstruación retrógrada, quiere decir que se va a través de las trompas dentro del intestino y de lo que es el abdomen y la pelvis de la mujer. O sea que en lugar de salir, se van hacia adentro. Eso es. Y esto ocurre con frecuencia, pero hay un grupo de mujeres que por alguna razón este tejido del endometrio pues se implanta en esa zona. Y de hecho produce pues muchos síntomas. Hay mujeres que es que no pueden vivir por el dolor tan incapacitante que puede producir. Por un lado, eso es lo más importante. También se asocia por ejemplo con la
esterilidad. La mujer que tiene endometriosis, debido a los cambios inflamatorios que produce en las trompas de falopio, por donde discurre el espermatozoide hasta llegar al ovario, pues los destruye y entonces producen esterilidad, ¿no? Y luego, yo creo que debido al estrés que están sometidos ahora las mujeres, yo creo que por la incorporación a la vida laboral, que ha sido una explosión. Y el embarazo más tardío. Y el embarazo más tardío. No, pero hace que esta enfermedad pues haya aumentado mucho, ¿eh? Sí. Yo creo que también es la somatización un poco del trabajo y el estrés tan enorme que tienen hoy en día las mujeres, aparte de también todos sus problemas familiares, que hace que la endometriosis sea una enfermedad cada vez más creciente. Sí. ¿Y el teratoma? ¿Qué es un teratoma? El teratoma yo es por aprender, yo es que ya aprovecho con el doctor de la Morena, voy aprendiendo. No, pero sí, así cuando te dicen la palabra en la consulta, hombre, no, pues sabes claro, a qué atenerte, de qué va, claro. No vas a Google y te vuelves expliquen, loco. Pero por estar prevenidas, ¿verdad? Es que ha dado en el punto, porque estos son, digamos, los tumores más frecuentes que hay en la mujer, y el teratoma es el tumor más frecuente de la mujer, sobre todo benigno, ¿no? Es el más frecuente, por eso lo vemos con relativa frecuencia. Y el teratoma es curioso porque es un tumor que básicamente se forma casi cuando el feto tiene semanas. Y se queda ahí como un remanente de tejido que es pluripotencial. Eso quiere decir que se puede desarrollar cualquier tejido del cuerpo. Y se coloca en el ovario. Es como un alien, de alguna manera sí se describía así antiguamente, ¿no? Porque puede tener pelos, dientes, grasa, tejido neural, es decir, y puede tener de todo, ¿no? Y la gente, pues claro, le choca, ¿no? Cuando ve este alien dentro del cuerpo. Es que además eso, imagino, en la Edad Media, brujería, incubo, sucubo. Sí. O sea, va a resultar que los elementos diabólicos no eran más que teratomas, incubos y sucubos, pues claro, pero es que es verdad. Sí, seguro cuando los vio. Lo que pasa es que no tienen ecografía para diagnosticarlos, pero, sí, pero no luego cuando salían y en una autopsia o en una cosa, claro, amigo, lo que veían allí, Dios mío, cuánto pecado. Sí, claro, ahí veían de todo. Es un hereje, ¿no? Porque el demonio... No, al revés, es una santa que consiguió que el demonio no saliera, no se abriera camino allí. Se lo había mantenido ahí. Cánceres del aparato reproductor, es verdad que se suelen diagnosticar y en España se suelen curar. ¿Cuáles son los porcentajes de curación? Bueno, vamos a ver, el ovario, vamos a hablar del ovario, que es el que más miedo da, porque es un tumor muy traicionero, y la razón es que está en una cavidad que está cerrada, ¿no? Que es la cavidad abdominal, y entonces no da la cara, ese es el problema. Y no hay un método de cribado, de diagnóstico precoz que podemos utilizar, como la citología, porque es externo, ¿no? En el abdomen, pues no, es una cavidad cerrada donde no da síntomas, y es muy grande además, entonces hasta que no crece y digamos... se disemina muchas veces, no da síntomas y la mujer no va al médico. Y este es un tumor o un cáncer bastante mortal, en el sentido que, así como en la mama el 70% se curan, las mujeres, en el ovario solo el 30% se curan. Y es un poco por el diagnóstico precoz. De ahí es difícil hacerlo. Es difícil. A pesar de las consultas anuales, aunque vayamos... Sí, las consultas anuales en el ovario es complicado. Es importante ahí la cuestión, digamos, familiar, el ADN, en una familia puede haber también, como sucede en otro tipo de afecciones, una predisposición a contraerlo. Bueno, es el famoso síndrome de Angelina Jolie, que habla mucho la prensa, ¿no? Y efectivamente Angelina Jolie tenía una mutación que es el BRCA1 y el BRCA2, que es una mutación, digamos, familiar, congénita, donde un porcentaje muy importante de esas mujeres con esa mutación genética pueden desarrollar y desarrollan cánceres de mama en un 70% y cánceres de ovario en un 30%, ¿no? Y de ahí que hay que hacer cirugía preventiva muy jóvenes para intentar que esto no ocurra. ¿Y funciona? Sí, claro que sí. El momento que haces la cirugía lo previenes y no desarrolla un cáncer. El problema es saberlo. Claro, por eso estas mujeres normalmente tienen muchos familiares con cáncer de mama jóvenes, y es donde nosotros a esas familias las insistimos que tienen que hacerse un test genético, que es simplemente un análisis de sangre donde determinan el hallazgo de esa mutación, y entonces a esas mujeres lo que hacemos en cuanto podemos le hacemos cirugía profiláctica de mamas y de ovarios. ¿Cuál es en su experiencia reciente, porque nos contaba Enrique que ha vivido, tiene la experiencia norteamericana, ahora la española, ¿ha notado algún cambio
digamos, en la predisposición de las mujeres, de las pacientes que ha tenido antes de irse y después? Porque muchas veces hemos comentado aquí que los dos tipos de cáncer más frecuentes, en la mujer el de mama, en el hombre el de próstata, así como en la mujer ha habido un cambio de mentalidad y se cuida más, el hombre no hay manera. En el problema en los cánceres ya realmente malignos, ha hablado del más traidor, el de ovarios, sí, pero hay otros que... ¿Cuál ve usted, si es que ha habido un cambio o ahí también hay una retracción de la mujer, así como la mama, digamos, todo el mundo sabe, todas las mujeres o casi todas saben que hay que hacer una vigilancia permanente y al menos una revisión anual? ¿También se produce esto aquí o sigue habiendo un elemento ahí un poco atávico de resistencia? Yo creo que no, yo creo que la mujer se ha dado cuenta, porque es la mujer la que se ocupa de la familia, básicamente de la sanidad. Así como el hombre, yo creo que somos más dejados, como bien he dicho. La mujer no, la mujer es, digamos, es la esencia de la sanidad dentro de la familia, la que lleva a los hijos, al marido cuando se deja, etcétera, etcétera. Y yo creo que siempre han sido muy conscientes del tema de las revisiones, en general, sobre todo en este país, que la sanidad funciona muy bien y donde la citología, por ejemplo, ha sido la que más cánceres ha curado, cánceres de cuello uterino en el mundo, y en España una barbaridad, ¿no? Luego yo creo que he sido muy consciente de ello. Y son conscientes, y como van todos los años al ginecólogo, o muchas de ellos van, las demás habría que convencerlas de que fueran, se hacen de todo, porque ahí se hacen citologías, se hacen ecografías, se miran el colon cuando llegan a cierta edad, se hacen las mamografías cuando llegan a cierta edad. Sí, que ya es, por principio, una revisión general. Porque tenemos que cuidar de los demás. Eso es como la limpieza de todo. O sea, cambia de estación, hay que limpiar toda la casa. Pues está limpia, bueno, hay que limpiar. Doctor, y una pregunta ITV, ¿no? Como controvertida. Dicen, doctor, ya me he hecho la ITV, pues sí, pues he hecho la ITV. Sí. Una difícil, la soja. ¿Realmente es malo que tomemos leche de soja, por ejemplo, cuando llegamos a cierta edad? Bueno, bebida de soja. Eso es. Cuando llegamos a los 40, 45, 50... Ese es un tema, es complejo, es controvertido, sí. Es el tema de las hormonas. Yo siempre digo, muchos médicos no entienden el tema de las hormonas, porque dicen que son malas, pero yo digo, si las hormonas fueran malas, habría que quitar los ovarios a las mujeres a los 13 años, antes de que empezaran a funcionar, porque es que las hormonas son lo que produce la mujer desde que tiene, pues está en la adolescencia, ¿no? Y entonces, claro, ahí se ha creado un gurú de decir, bueno, las hormonas son malas, y como la soja tiene hormonas, ¿sí?, en un porcentaje muy pequeño, de ahí viene un poco el miedo, ¿no? Pero es solamente eso. Pero no es malo, que va a ser malo, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que hay que entender que las hormonas, no las hormonas, sino la glándula mamaria, porque esto generalmente viene por el cáncer de mama más que otra cosa, sí, es una glándula, y las glándulas están produciendo leche y secretan otra serie de sustancias durante mucho tiempo en la vida de la mujer, igual que la próstata en el hombre. Y entonces esos órganos que tienen mucha predisposición a hacer mutaciones, cambios que al final acaban produciendo un cáncer. Pero es muy multifactorial, es eso y muchas otras cosas, ¿no? Que es lo que hace que alguien desarrolle un cáncer. Yo se le había quitado a mi hija, que tiene 10 años. Le había dejado de dar batidos de soja por ese rum. Pero eso es un poco el tema. Más la cantidad de hormonas que tiene la soja es mínimo. Entonces no tiene ningún sentido. Lo que no es leche. Eso sí, no es leche, es bebida de soja. Eso está bien aclararlo, porque claro, siempre se vende así. Claro, se vende de soja. Bueno, la prueba es que las únicas que aventajan en expectativa de vida a las españolas son las japonesas que viven en un balneario de soja. Y toman soja, sí, constantemente. Bueno, Enrique, hoy el invitado es extraordinario, de verdad, porque además se explica muy bien. Para eso es profesor también. Bueno, sí, pues anda que hay alguno. Tú fíjate los de políticas de la Complutense. Es que eso para mí no son facultades. Eso. Bueno, don Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben además que los podcasts, esto digo para toda la gente, que es verdad que hay muchos médicos y estudiantes de medicina, pues esto se graba, se bajan el podcast en Libertad Digital, luego lo cuentan, y de paso se enteran de que es un teratoma y si es el diablo, que a mí eso me ha parecido fantástico. A ver si la COPE es un teratoma. Pues, bueno, no algo tan bonito. Bueno, un teratoma, una palabra, el nombre plano. Sí es bonito, ¿no? Bueno, Movistar nos recomiendan Federico Saura, y es que hay un documental efectivamente sobre este personaje que podemos ver precisamente hoy, y si no lo podemos ver, lo grabamos bajo demanda. Carlos Saura, no confundí con su hermano Antonio, grandísimo pintor también. Sí, y luego que estamos nosotros también en directo y en diferido. En el 125, en directo y en diferido. Además pueden grabar los programas y después se los ponen tan ricamente.
Diferido La Crónica Rosa, a las 4 de la tarde. Bueno, volvemos inmediatamente con un par de canciones a ver si nos cabe algo. de dudosa moralidad. Sí, mujeres de dudosa moralidad, efectivamente. Sí. Bueno, no. Dedicadas a ellas. La mañana de